Bueno, en un primer momento pensaba simplemente hacer la homilía que sería en la misa, mandarla por audio, pero después pensé que, dado que tenemos más tiempo en casa, podemos hacer juntos pasos previos a una homilía con la misma escena del Evangelio del domingo, y entonces vamos a hacerlo en varias etapas. Voy a dar ahora una lectura y unas pautas de inicio, y después algunas pautas de investigación. Después, más tarde, tipo a las 8, algunas meditaciones sobre la misma escena que cada uno ya rezó y la puede seguir profundizando. Cada uno escucha a los sabios y después los trabaja en el momento que les queda bien, ¿no? Y en un tercer momento, que quizás sea mañana domingo, hacemos la homilía. Bien. Entonces, este año, estos domingos, ¿se acuerdan que el domingo pasado fue la lectura de Jesús y la Samaritana? Son lecturas largas, son capítulos de San Juan, extensos, tiene largos diálogos, para sacarle mucho jugo, mucho jugo. En la iglesia se hace largo y nadie retiene todo, pero como que estamos en casa leyendo, tranquilamente podemos meditar con más tiempo. Son lecturas que vienen muy antiguas. Este año estamos en el ciclo A, que es el de Mateo, pero se intercalan en estas semanas de la Cuaresma, se intercalan estos textos, domingo a domingo, estos tres, ahora les digo, que viene de la antigua liturgia del bautismo de adultos, allá cuando en la iglesia, incluso de las catacumbas, se bautizaba a muchos adultos con catequesis de 1 o 2 años, y entonces los sábados, los domingos antes del bautismo, en la Semana Santa, en la Vigilia Pascual, bautismo y confirmación y participación del altar, la comunión, la Eucaristía, los últimos domingos se profundizaba el sentido del bautismo bajo 3 imágenes: el agua, la luz y la vida, ¿no? Son imágenes bautismales, ¿ven? El agua, la luz y la vida. El agua con la samaritana, el agua viva. La luz hoy con el ciego de nacimiento. Y la vida con la resurrección de Lázaro el domingo que viene. Entonces se nos propone renovar el bautismo. Este año vamos a renovar el bautismo en la Vigilia Pascual, y entonces nos viene bien meditar a fondo estas escenas. En la semana, por ahí, entregue lo de la Samaritana, que fue el domingo pasado, que solamente fue la homilía, pero al que le guste lo que vamos a hacer ahora con Juan 9, con el ciego de nacimiento, lo podrá hacer en la semana con la Samaritana. Y el domingo que viene es Lázaro. Bien, entonces vamos a hacer primero una lectura. Lo voy a leer. Toda lectura ya es una interpretación, ¿no? Y ustedes lo podrán leer de vuelta, sea de la Biblia que tengan en casa, o sea de la lectura que les hago yo, que es la lectura de la liturgia, la del libro del pueblo de Dios. A lo mejor tienen esa Biblia. Después pueden usar la Biblia que tengan, la que usen siempre, pero les queda esta otra lectura, ¿no? Es importante esto de tomarnos tiempo, disfrutando las imágenes, las frases, los diálogos, las palabras, interrogándonos donde algo parece esconder algo, tener más de un sentido. Bien, detenimiento. Detenerse y atención es la clave de toda meditación. Y dado que podemos hacerlo en casa con más tiempo, podemos hacerlo con estas hermosas lecturas de Juan.
Bueno, entonces en el audio que viene va a ir la lectura, que voy a hacer yo, y en el siguiente audio algunas pautas para la meditación que cada uno va a hacer teniendo la escena delante o la lectura escuchada en el audio. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él le respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene edad, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió: lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre le respondió: eso es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento.
Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó, he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este video, después de una lectura que hayan hecho una o dos veces, es como para sugerir, dar algunas indicaciones, a detenerse aquí o allá en la escena. Siempre lo importante es que cada uno se detenga donde se detiene. Hay que dejarse llevar en la lectura, en la mirada que cada uno tiene de la escena que estamos meditando. Pero bueno, doy algunos puntos más como para sugerir y cada uno suma los que quiere. Y en algunos casos es hacer alguna pequeña indicación que permite entender giros verbales o cosas de la época del Evangelio. Bueno, un punto. La pregunta de los discípulos, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿No? La pregunta tiene que ver con las antiguas costumbres de que todo mal, toda enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado, ¿no? Dios quiere la vida, Dios creó para la vida, Dios no hace la muerte. Y siempre existía y existe, no se crean que porque estamos en una época de un conocimiento científico y más racional, esto deja de estar vigente, cambia de formas. Siempre existía y existe el modo de buscar responsables, culpables, él mismo, sus padres o algún otro, ¿no? Lo interesante es que Jesús contesta invirtiendo el sentido. No mira el origen, sino que mira para qué. Mira lo que Dios va a hacer con él. Lo que Dios va a hacer con esa enfermedad, con ese mal, ¿no? Por eso las obras de Dios son las acciones siempre salvadoras de Dios, siempre vivificadoras. En este caso, ante la ceguera, ante la tiniebla, iluminadoras, ¿no? La luz. ¿Se acuerdan que Juan, en la primera página, dice que la luz brilla en las tinieblas? En el cántico de inicio, ¿no?, del Evangelio. Todo este capítulo parece un comentario, ¿no? Y fíjense también que en el versículo sobre este punto, los de la sinagoga y los fariseos sostienen esta misma lectura, versículo 34, que le dicen, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Si está ciego es porque nació lleno de pecado o las consecuencias del pecado. Y no admiten ninguna lección, ninguna iluminación, ninguna acción de Dios que pueda justamente iluminar desde donde menos espera. Bueno, eso ya va a volver más tarde, pero eso sigue allí. Y la luz no es la luz de la razón, no es la luz de saber, La luz es la luz de discernir. La mejor palabra para esto es el discernimiento. Por eso enseguida se habla del camino.
ven que dice, debemos trabajar mientras es de día, llega la noche, cuando nadie puede trabajar, ¿no? La vida es un camino y es un trabajo. De día se trabaja, de noche no se puede trabajar, no se ve lo suficiente para trabajar, ¿no? Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Eso lo vamos a volver a ver al final de todo. Pero fíjense que debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, debemos involucrarnos, trabajar, caminar, discerniendo las obras de aquel que me envió, dice Jesús, que está discerniendo que algo va a hacer ahora Dios con este ciego, para lo cual le pide a Jesús que esté dispuesto, ¿no? Así como dice, para que se manifiesten en él las obras de Dios, Jesús está dispuesto para que se manifiesten. Y eso implica un trabajo, el trabajo de Jesús, trabajar en esas obras de Dios, en que se manifieste la salvación en la muerte, la luz en las tinieblas. Jesús se dispone a eso y quiere que sus discípulos aprendan a esa actitud, ¿no? Discernir por dónde Dios actúa y colaborar con eso que Dios está haciendo. Trabajar en el trabajo. La palabra obra también es trabajo. En español no nos suena, porque dice trabajar en las obras sería trabajar en los trabajos que Dios está haciendo, el que me envió, dice Jesús, el Padre, ¿no? Entonces, mirar lo que hace Dios, discernir y colaborar con eso que hace, trabajar, colaborar con Él. Eso es lo que pide a los discípulos. Bien, después aparece el milagro, el barro, la saliva, el contacto. La vida sacramental siempre es contacto, encuentro, cuerpo a cuerpo. Barro, tierra, saliva, mejor dicho, tierra y saliva, barro, ojos, donde está la herida. Bien. Y la indicación, que implica la actividad de fe del que recibe ese encuentro y ese contacto. Ir a bañarse a la piscina de Siloé, ¿no? La palabra Siloé significa enviado. Estamos en el templo de Jerusalén. Al final voy a decir algo de esto. La escena esta transcurre en la fiesta de las chozas. Y ahí cerquita estaba la piscina de Siloé. Siloé significa enviado. Fíjense que tiene que ver con el Mesías, con el enviado, con Jesús, ¿no? Y en la piscina lo manda a lavarse ahí. Por eso para el ciego claramente es ir descubriendo quién es Jesús, el enviado, ¿no? Bien. Los vecinos, punto siguiente, en el versículo 8. Los vecinos generan una división, dos puntos de vista. ¿Es el mismo? No, no es el mismo. Fíjense que siempre aparece esta doble actitud. ¿Es el mismo? No es el mismo. Le preguntan, le piden su testimonio. Dice lo que pasó, cómo fue, lo que hizo y cómo ahora y cómo entonces vio. Fui, me lavé y vi. Bien. ¿Dónde está? Le respondió, no lo sé. Siguiente punto. Los fariseos. Antes eran los vecinos, ahora los fariseos. Son como estaciones de un Via Crucis, es una dramatización la escena, con varias partes, con un nivel de dramatismo que va aumentando. Pero ya vemos cómo es el proceso de este drama, ¿no? Los fariseos. Era sábado. También el milagro del capítulo 5 de San Juan era sábado. Ahí también dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Dice, mi padre obra y yo también obro, ¿no? Ahí decía en el capítulo 5, lo encuentran si quieren. Pero el sábado para los fariseos, para algunos, interpretaban la ley indicando que ese hombre no puede de Dios porque no guarda en el sábado no se puede hacer ningún trabajo. Y curar era un trabajo.
le piden testimonio, pero fíjense cómo contesta. Los detalles son importantes, por eso cada uno fíjense en los detalles que en la lectura y meditación y oración le surgen. Yo estoy señalando solamente algunos. Me lavé y veo, dice acá. Antes era me lavé y vi. Ahora dice me lavé y veo. ¿Ven que hay un proceso de la visión? No es solo el milagro, no es solo ver físicamente. El ver humano es integral. Ver es ver las cosas y ver la luz de las cosas y ver la relación del cosmos y ver la creación de Dios, ¿no? Los 7 días de la creación en armonía y en el séptimo el Shabbat, el descanso, la fiesta, la contemplación. Pero ¿qué ve ahora? Porque este hombre no se conformó con que ahora fui y vi, sino que ahora veo quién es ese hombre. Él hace un proceso, va viendo quién es. Le llama la atención este rechazo de los fariseos. Y en el rechazo él también ve algo. La Semana Santa. El rechazado, el crucificado, es el resucitado. Bien. Los hombres, los fariseos dicen, no viene de Dios porque no observa el sábado. Toda la gran polémica de cuál es el sentido del sábado, ¿no? Uno de los puntos importantes. Otros decían, ¿cómo un pecador puede, si hizo el signo, viene de Dios? Acá un pecador significa de que alguien que no está en comunión con Dios, no puede Dios servirse de alguien que no está en comunión con Él para hacer un milagro. No puede ser un enviado de Dios. Por lo tanto, más allá del sábado, si curó a un ciego de nacimiento, debe venir de Dios. Otra vez entre los fariseos había como una división, ¿ven? No solamente en los vecinos, también entre los fariseos, unos dicen una cosa y otros replican otras. ¿Qué se produjo? Una división. Herejía se llama, una división, una escisión entre ellos. Entonces, dicen nuevamente al ciego, le preguntan de vuelta, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Como que él ya dijo, veo, empezó a ver más, lo dice lo que ve. Lo que ahora ve es su proceso de luz es cada vez más hondo, es un profeta. Pero los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver. Los judíos, acá es muy importante esto, en San Juan las palabras pueden tener varios sentidos, ¿no? Judío es en primer lugar el habitante de Judea, no como contemporáneamente que decimos que los israelitas son judíos. No, en tiempos de Jesús, los israelitas de todo el territorio de Israel, el Israel de entonces, había varias provincias, por ejemplo Galilea, por ejemplo Samaria y Judea. El que era de Judea le decían judío. No es un tema ni de religión ni de raza, es un tema de provincia. Pero en Judea estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaban las autoridades de todo Israel, las autoridades del templo, donde sucede la escena, es en el templo, en una fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando acá dice los judíos, debe entenderse las autoridades de Jerusalén. Los judíos, autoridad, el Sanedrín, las autoridades de Jerusalén, que rige sobre todo Israel, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Los judíos no querían creer. Se nos anticipa el Vía Crucis de Jesús con el Sanedrín, ¿no? Que había sido ciego y había llegado a ver. Entonces llaman a los padres, más testigos, llaman más testigos para verificarlos. ¿Qué dicen los testigos, los padres? Interesante, nueva estación de este proceso, de este juicio, de este suceso procesual de Jesús, el testimonio de los padres. Los padres que dicen, dan testimonio que es su hijo, que nació ciego, pero no quieren meterse más. También el ciego ve que los padres no se involucran. El evangelista te explica por qué.
en el texto. Dijeron esto porque los judíos, ven de vuelta las autoridades de Jerusalén, se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga, de todas las sinagogas repartidas por las ciudades. Si preguntaban a las autoridades de Judea, de Jerusalén, les habían indicado excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Acá se completa, ¿no? Enviado, Mesías. Por eso dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez, nueva estación, al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios, como diciendo, decí la verdad en presencia de Dios, da testimonio desde toda tu fe. Se te va la vida en esto. Vivimos para glorificar a Dios, según los salmos. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, dice. No puede hacer eso en sábado, es un pecador. Las autoridades dicen que hay que expulsar de la sinagoga al que lo considere Mesías. Nosotros sabemos, es decir, tenemos la autoridad que nos avala. Contesta, no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Sigue viendo, ahora veo. ¿Qué más ve? Lo vamos a ver enseguida, cuando tenga que avanzar en su testimonio. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Tercera vez que le preguntan ya. La tercera vez dice, ya se los dije. Tiene San Juan en estos procesos donde el dramatismo se agudiza hasta ya presentir la muerte, ¿no? La entrega a la muerte que van a hacer de Jesús. Cuanto más aumenta ese dramatismo, más aparece el humor de San Juan. Hay que agudizar los sentidos para descubrir el humor de Jesús en el Evangelio de Juan. En el lenguaje antiguo de los griegos es la ironía, la ironía del teatro griego antiguo. La ironía manifiesta una superioridad de punto de vista, pero que también se juega porque el otro se va a enojar más. Entonces, después, si me acuerdo, hablamos más de la ironía, que es muy interesante. Pero fíjense lo que les dice, ¿no? Ya se los dije, no me escucharon. ¿Quieren oírlo de nuevo? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es importante, la palabra escucha y oír, acá en español te va dando distintos términos, ¿no? También ustedes quieren hacerse discípulos suyos, es un humor, porque escuchar, audir, ob audire, obediencia, ob audire es seguir a lo que uno escucha. Entonces dice, me están preguntando de vuelta porque quieren seguirlo, al profeta, al Mesías, al enviado. Ya sabe que lo van a sacar a patadas, obviamente, ¿no? Por eso dice, ellos lo injuriaron. Él ya estaba con esta ironía, con este humor, está mostrando que ya sabe que lo van a echar y está dispuesto a ello. Si no, no contestaría con ese humor. Ellos le injuriaron y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos, otra vez el majestático, sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este, ¿no? Entonces ellos, ese sabemos es un saber, un plural el verbo, un majestático, es el saber de los fariseos, del Sanedrín, de los sabios, de los escribas, de las autoridades de Judea, del templo. Sabemos que Dios habló a Moisés, ¿no? Pero no sabemos de dónde es. De eso se trata, de dónde es. ¿De dónde es? La piscina de Siloé, enviado. ¿Enviado por quién? Su origen, ¿de dónde es? Y ellos dicen, no sabemos de dónde. Esa es la ironía de San Juan. Dicen conocer las Escrituras a Moisés y no se dan cuenta que están confesando que no saben de dónde es el Mesías y que por tanto se están metiendo en las tinieblas, ¿no? Esto es lo asombroso, final de esta parte, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Acá viene otro sabemos, ¿no? El sabemos
que dice este hombre. Nadie abrió nunca los ojos de un ciego de nacimiento. Si lo hizo, es imposible que no sea de Dios. Y eso está delante de sus ojos. Si ustedes, fariseos, jefes de la sinagoga, si dicen que no saben, es porque están resistiendo lo que es evidente. Están resistiendo la luz que brilla. Nunca nadie cura un ciego de nacimiento. Solamente puede ser por intercesión de alguien que viene de Dios. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, por lo tanto, si me curó de la ceguera de nacimiento, este hombre honra y cumple la voluntad del Padre. También Jesús está jugando al hacer este signo, ahora lo van a ver al final. También Jesús está jugando, por eso este hombre no tiene miedo de que lo echen. Y lo echaron. Y ahí viene la escena final, o mejor dicho, la escena final del drama. Después viene un momento sapiencial. ¿Cómo termina el drama? Que Jesús, cuando se enteró que lo habían echado, fue a su encuentro. Esto es muy interesante para meditar, porque fíjense que Jesús hace el milagro y luego está oculto, hasta que se entera que lo echaron. Hay mucho para meditar acá, ¿eh? Esa ausencia de Jesús en el proceso del ciego es en realidad una presencia de la luz de Jesús que está obrando en el interior de este hombre a lo largo de su drama, de sus conflictos con los vecinos, con los miembros de la sinagoga y fariseos, con sus padres y con las autoridades de Judea, del templo. Hay una iluminación que va progresando a medida que él va decidiendo. Cuanto más se conflictúa el proceso, más ve. Eso va a estar en la reflexión sapiencial del final. Pero entonces es importante que Jesús, habiéndose enterado que lo echaron, sale a su encuentro. Y viene el diálogo final, que siempre en Juan es muy conciso y que revela muchas cosas, revela el encuentro íntimo, personal, la comunión profunda de estos dos hombres, el enviado y el que recobró la vista. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Acá tenemos que preguntarnos qué significa Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién es para que crea en Él? Tú lo has visto. ¿Ven? La palabra ver, tú lo has visto. Tú lo has visto. El que te está hablando. Creo, Señor, y se postró ante Él, ¿no? Entonces, ¿qué significa Hijo del Hombre? Es una expresión muy de la Biblia. Lamentablemente, los cristianos no mantuvimos llamar a Jesús Hijo de Hombre. O sea, por ejemplo, a Jesús lo llamamos por su nombre, Jesús de Nazaret, lo llamamos por su papel, Cristo, o combinando la confesión de fe, Jesús el Cristo, o lo llamamos Buen Pastor. Bueno, continúa el anterior, que falta poquito, pero se me cortó por un llamado que entró. Estaba diciendo que teníamos que ver qué es el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre es una expresión muy de la Biblia. Les contaba que se perdió llamar a Jesús Hijo del Hombre. Él mismo decía de sí mismo, por ejemplo, cuando venga el Hijo del Hombre, estaba hablando de él. Hijo del Hombre es un nombre bíblico del Mesías, es otro nombre distinto a Mesías el enviado, el Hijo del Hombre. Tiene que ver con Ezequiel y con Daniel. No voy a desarrollar ahora eso, pero quiero decir que es un nombre clave de la Biblia, un título, con mucho contenido. En este caso, muy en la línea de San Juan, el Hijo del Hombre tiene que ver
con alguien auténticamente hombre y por tanto con toda la fragilidad, la debilidad de un hombre y la exposición, el riesgo hasta la muerte de un hombre. La palabra carne, en Juan el verbo se hizo carne. No es lo mismo cuerpo que carne. Cuando Pablo dice el cuerpo de Cristo es otra palabra, soma. Sarx, carne, en Juan, tiene que ver con esto mismo. Es como decir, con toda la debilidad, exposición, fragilidad y mortalidad de todo hombre, ¿no? Entonces, este ciego que empezó a ver que el desconfiado por vecinos, rechazado en la sinagoga y expulsado finalmente por orden de las autoridades, es el que va camino de la cruz, el Hijo del Hombre. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Es como decir, ¿ves ahora quién soy? ¿Quién es el que habla contigo? Y se postró, ¿no? Nos prepara, sí, esta lectura a vivir la Semana Santa. Bueno, después veremos algo más sobre esto, pero algo para el Hijo del Hombre. Y al final hay una expresión sapiencial de Jesús, que resume todo el drama del capítulo. Lo dice Jesús con una expresión y luego viene comentado por una pregunta del fariseo. He venido a este mundo para un juicio. No tiene que ver con nuestro sentido común de juicio, para un proceso. De hecho, todo el capítulo fue el proceso judicial de cómo este ciego termina echado de la sinagoga. Es el proceso judicial. Y Jesús dice que Él mismo vino para un proceso judicial, que se sigue dando permanentemente, que es el constante presente de los hombres ante Jesús. Y ese proceso termina de dos maneras. Es como un balance del drama del capítulo, ¿no? Los que decían que veían, los fariseos, nosotros sabemos a Moisés, sabemos quién es Moisés, sabemos discernir, sabemos juzgar, sabemos determinar, sabemos ordenar. Los que creían que sabemos, los que creían que veían mucho, terminan ciegos. No ven al Mesías, no lo reconocen. Y el que no veía, el ciego, termina viendo. No solo recuperar la vista física, sino junto con la vista física, lo que su mirada fue de fe, fue creciendo, fue iluminándose a lo largo del proceso, no sin su determinación, su decisión de testimoniar aunque lo echen. Y ahí viene el encuentro con Jesús. Eso significa entonces, los que vean, para que vean los que no ven, es el recorrido del ciego, y queden ciegos los que ven, son los fariseos, los judíos, las autoridades del templo. De hecho, los fariseos le preguntan, ¿qué? ¿Cómo? ¿También nosotros somos ciegos? Y Jesús le dice, no es que son ciegos, mientras ustedes estén diciendo vemos, ese orgullo, esa ceguera permanece. Ustedes bastaría con que reconozcan, estoy ciego, para empezar a ver. Mientras dicen, vemos, permanece. No es ven que no son juicios taxativos, sino que es el proceso judicial, el proceso ante Jesús del combate de la luz y las tinieblas, en nosotros y entre nosotros. Bueno, con esto terminamos entonces los diferentes pautas para que cada uno pueda hoy, mañana a la mañana, meditar el Evangelio. Insisto en que cada uno vea también otros puntos en que se detiene. Es la búsqueda personal lo que cuenta, no es un saber de investigación técnica de la Biblia, sino verlo en el mismo, hoy, cuando estoy rezando ahora, hoy, mañana, ¿no? Y mañana entonces
voy a enviar lo que sería más una homilía, más breve y que tiene que ver más con el hoy, ¿no? Digamos, fíjense que al meditar un texto uno primero deja de lado lo que dice hoy para seguir viendo lo que hay ahí en la palabra de Dios, pero igual siempre se va entrecruzando con el tiempo de hoy y precisamente después el segundo movimiento es la palabra hacia la vida, ¿no? Y entonces eso sería la homilía que va para mañana, entonces. Más breve, pero es lo que uno entrecruza la luz de la palabra con las tinieblas de hoy, para que la luz siga brillando en las tinieblas, pero como para que cada uno siga encontrando cómo nos ilumina el Espíritu a cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva y mañana entonces tenemos la reflexión final. Un saludo.